Y hablemos de la tabla de consumo, ya que nunca se fue, siempre se mantuvo en el Ecuador. Pero el gobierno de turno asegura que esta tabla de consumo es diferente a la del correísmo. Recordemos también que el mandatario Daniel Noboa el 23 de noviembre del 2023 posteó un videíto en TikTok como es de costumbre. En él se podía ver al mandatario romper una hoja de papel, simulando la tabla de consumos en ese momento. Lo lanzó al aire y en el texto del posteo aseguraba que eliminaba la denominada tabla de consumo, asegurando así una propuesta que él había hecho en campaña electoral. Pero, oh sorpresa, 1 año y 7 meses después vuelve la tabla de consumo de drogas al Ecuador. Y ustedes se preguntarán, Leti, ¿cómo así volvió la tabla de consumo? Pues así lo quiso la Asamblea Nacional. Y recordemos que la Asamblea Nacional, la mayoría son ADN, o sea, del partido gobernista. Así que el mismo partido del gobierno fue quien aceptó y colocó la tabla de consumos nuevamente en el Ecuador. No coman cuento, volvió la tabla de consumo, ya que ADN aprobó la Ley Solidaria Nacional, que reforma el Código Orgánico Integral Penal, para despenalizar así el consumo personal de drogas en el Ecuador. El académico Daniel Pontón asegura que había un vacío constitucional, ya que la Constitución del Ecuador te obliga a reconocer quién es un consumidor y quién es un narcotraficante, recordando así que el problema de drogas recae totalmente en la salud pública del Ecuador, por lo cual es totalmente necesario diferenciarlo. Y esto se estipula mediante la polémica y denominada tabla de consumos, que genera umbrales. Mediante esta ley aprobada, los fiscales y los jueces deben diferenciar entre un consumidor y un traficante ilícito. También se establece la obligación del Estado en diseñar programas a atacar y rehabilitar adicciones. Pero yo quisiera saber cuál es tu opinión, ya que la tabla del consumo volvió al Ecuador, nunca se fue y va a estar siempre vigente porque tenemos que diferenciar entre un consumidor y un traficante de drogas. Así que a mi criterio tienen que sacarse de la cabeza que la tabla de consumo estuvo mal, porque no lo es, porque tiene que haber una diferencia entre un traficante y un consumidor. Un consumidor es una víctima de la pobreza, una víctima de las circunstancias. No es el culpable del tráfico del Ecuador, es solamente una víctima, por lo cual la tabla de consumo es una guía para que los jueces y los fiscales sepan diferenciar. Además, si este gobierno, que muchos los eligieron, está colocando la tabla de consumo nuevamente, significa que el gobierno del correísmo no estuvo equivocado, porque están tomando su misma ideología. Te leo en los comentarios. Si te gusta este videito, sígueme y no te olvides en compartirlo.